A partir de este momento, Agronoticias. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos, oyentes o seguidores de la radio. ¿Cómo están ustedes? Queremos agradecerles por estar sintonizando el 88.5 MHz. Les contamos que nuestros estudios centrales están ubicados en la chacra 175 del paraje Bringüín, Gaiman, Chubut, sobre ruta provincial número 7 a la altura del kilómetro 38,5 aproximadamente, frente al conocido monumento al agricultor. Como ya se habrán dado cuenta, somos la radio de la Escuela Secundaria de Educación Técnico Profesional número 733 Benito Owen. Bienvenidos entonces a FM Bringüín, la radio que hacemos entre todos. El equipo de trabajo del día de hoy está conformado por los siguientes compañeros: operador de sonido y musicalización, operando el switcher de video y el OBS y puesta al aire, Belén Muñoz. Y dentro del estudio me encuentro yo, su servidora, Catarina Berg, y quien me acompaña el día de hoy, la profesora Sofía Olivera. Bienvenida, profe. Muchas gracias, buen día. Bien. Buen día. Bueno, el día de hoy le tenemos una entrevista porque la profesora Sofía, los nervios, se dedica a estudiar el vino, sí, o trabajarlo. Exactamente. ¿Nos puede contar un poco de su profesión? Bien, bueno, mi tecnicatura que yo cursé, me recibí el año pasado, es técnico superior en viticultura y enología. Estudié en Mendoza, en el ISBU, que es un instituto que se encuentra en San Carlos, La Consulta. Ahí es donde yo estudié y viajé durante 4 años para allá y a hacer las prácticas. Era una educación a distancia, así que yo viajaba a hacer las prácticas, pero bueno, logré recibirme el año pasado. ¡Wow! ¡Felicidades! Bastante reciente. Sí. ¿Y qué le generó el interés en estudiar esta tecnicatura? Bueno, la verdad es que siempre al aire libre fue mi trabajo, o sea, yo no me veía trabajando en una oficina y siempre me gustó trabajar con las plantas, la tierra en sí. Yo me crié en la chacra y ahora actualmente vivo en el campo con mi pareja, y todo lo que es relacionado con el medio ambiente a mí me atrae. Particularmente la enología me llamó mucho la atención de grande cuando empecé a ver que el mundo del vino era tan amplio y era tan minucioso el trabajo para poder lograr un vino, que yo llegué a considerarlo que era arte hacer vino. Yo siempre digo lo mismo, hacer vino es la expresión de cada productor, desde que plantamos una semilla hasta que tenemos una botella lista para consumirlo. Hay un montón de etapas y un montón de cuidados que hay que tener en cuenta para poder lograr un producto que a uno le guste, porque hay vinos de todos los tipos. Pero bueno, que le guste a uno particularmente, por eso yo digo que es una expresión de cada uno, de cada productor, de cada enólogo, de todo, de cómo está uno. O sea, hay veces que el vino sale bien y sale mal. Es todo un arte para mí, el vino. Sí, lleva su técnica, la técnica de cada uno. Y en relación a este trabajo, ¿qué hace un enólogo al año, diariamente? Bien, la función del enólogo es de producir el vino en sí, exactamente esto es. ¿Qué pasa? En la sociedad se confunde mucho, es comúnmente que la gente se confunda, que ser enólogo es lo mismo que ser sommelier, por ejemplo. Y son dos cosas distintas. El enólogo es el que planta la semilla, cosecha, lleva la uva hasta la bodega o la sala de elaboración, se produce todos los procesos ahí en la bodega, y después se saca un vino directo para consumir. El sommelier ingresa durante la etapa del enólogo, el trabajo del enólogo, también ingresa el sommelier, pero generalmente el sommelier ingresa una vez que sale la botella lista para consumirlo. Entonces hace todo lo que es la cata de vinos, las degustaciones.
Pero bueno, el enólogo en grandes rasgos es el que produce el vino. Así. Claro. Y el vino tiene... ¿qué tanto dura el proceso de hacer un vino? Bueno, nosotros podemos arrancar desde vinos que se les llaman vinos jóvenes, que duran entre 11 meses y un año, ¿sí? Esos son los vinos jóvenes. De ahí tenemos vinos que pueden tardar hasta 16 meses en barrica, después podemos pasar a mayor cantidad de meses en barrica, pero después, una vez que nosotros sacamos el vino de la barrica o del tanque donde tengamos, puede estar en botella y puede evolucionar en botella y estar en una etapa de estacionamiento durante muchos años. Se sabe que hay vinos, yo no he probado, pero se sabe que hay vinos de 100 años de guarda. Wow. Así que el tiempo que dure el proceso está en cada productor. Por ejemplo, nosotros hoy en la escuela estamos haciendo un vino que lo vamos a empezar a tomarlo como un vino terminado recién en 8 meses de trabajo, claro, como mínimo, ¿sí? Después cuando lo pasemos a la botella va a durar un montón de tiempo más. Así que eso es el tiempo más o menos que dura. Lleva. Sí. ¿Y cuáles son esas condiciones en las que debe estar el vino? ¿Debe estar techado con cierto clima? Bien, depende de todo. Esa pregunta está muy buena porque esa pregunta arranca desde el inicio de la producción de vino. Arranca directamente desde la planta, porque nosotros, en base a qué vino vamos a buscar, si es un vino joven que lo vamos a tomar en el año, si es un vino que va a estar más de 12 meses en una barrica de madera, por ejemplo, todo esto lo vamos a decidir antes de manipular la planta. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un viñedo y que aspiro a un vino el día de mañana que sea de guarda, ¿no? Entonces voy a manejar mi planta de una forma que me permita a mí tener un vino más de 12 meses en barrica. ¿Cuáles son las condiciones? Hay un montón de condiciones a tener en cuenta, pero principalmente, yo digo las principales, ¿no? Son la temperatura, que depende de los vinos que busque yo, voy a tener unas temperaturas o más bajas o más altas, y después el cuidado del oxígeno es fundamental. Es fundamental porque el oxígeno, cuando estamos en una etapa de guarda, si ingresa a nuestro vino, puede provocar muchas enfermedades y efectos. Y después también uno de los factores que se tiene mucho en cuenta es la luz. Por eso, por ejemplo, ahora cuando terminamos un proceso, hoy a la mañana que hicimos con ustedes, dejamos el vino guardadito en un lugar donde no le dé la luz, donde tenga una temperatura estable, donde no haya cambios bruscos de temperatura. Así que son muchos los factores, pero principalmente es la temperatura, la luz y, bueno, el aire que no ingrese. El cuidado con el oxígeno. Sí. Y entrando a ya que mencioné el tema, la profesora Sofía está haciendo prácticas de enseñanza. Sí, de taller. Como un taller en una materia que tenemos en 6º año, los alumnos, y nos está enseñando a hacer vino. Entonces, quería preguntarte cómo es tu experiencia enseñándonos todo este arte. Y la verdad que enseñar para mí fue hermoso. Yo me voy recontenta a mi casa. El otro día hablaba con el colega acá de la radio, el profesor, que uno cuando enseña, siento que lo que me está pasando a mí, que vuelvo tanto a mi profesión, a cada dato, a cada ítem, a cada factor que hay que tener en cuenta para poder después enseñarlo. O sea, yo ya te contaba, me recibí el año pasado, soy renueva en todo esto, pero sí vengo hace tiempo trabajando con esto,
y hay un montón de cosas que por ahí no refrescaba, datos que no refrescaba, y enseñarlos hizo que yo vuelva a esos datos. Entonces, la verdad que estoy muy contenta enseñándome. Me está haciendo muy bien a mí como persona, me encanta, y además los grupos que tengo, la verdad que estoy re cómoda, re contenta. Y sexto también. Nosotros estamos bastante contentas con la profe. Nos encanta la materia que nos está dando. Cada día se aprende algo nuevo. Qué cuidados se tienen que tener con el vino, los nombres. Yo no sabía que una uva tenía tantas partes. Para mí era piel, centro y semilla. Y no, resulta que la uva tiene bastantes partes. Y la profe es muy buena enseñando. Ay, gracias. Y esas partes, como ahora mencionaba, tenían 4 partes, ¿verdad? Sí. De la uva. Sí. La uva, ¿las nombramos? Bueno, nosotros lo que hicimos, la primer clase, por ejemplo, que a mí me re gustó, es cortar un grano al medio, y ahí diferenciamos lo que es la epidermis, que es todo el ollejo. Lo que nosotros llamamos ollejo es la epidermis. Bien. Ahí donde podemos encontrar la materia colorante, por ejemplo, que es la que después le va a aportar al vino. Exacto. El color. Si color estamos violeta, hablando, sí, el color verde. En este caso, si estamos hablando puntualmente de vinos tintos, porque, por ejemplo, cuando hablamos de vinos blancos, no usamos la piel. Entonces, eso lo vamos a ir viendo después, pero en lo que es la materia, ¿no? Pero cuando hacemos vino blanco, es muy distinto el proceso a vino tinto. Por eso yo siempre remarco proceso de vinificación de vino tinto, porque es así como lo estamos viendo. Ahora, si hablamos de un blanco, es otra cosa. Pero bueno, lo que nos da la epidermis a nosotros es, más que nada, es coloración en nuestro vino final. Después, bueno, tenemos la endodermis, que nosotros ahí podemos acercarnos un poquito más al centro de la uva, que podemos encontrar un poco más de azúcares, ¿sí? Sí. Pero después, por ejemplo, tenemos las semillas. Ese día que cortamos el grano, en la semilla podemos encontrar un compuesto que es muy importante para nosotros, que es el tanino. El tanino lo que nos da es mucha protección al vino, ¿sí? No sé si alguna vez escucharon hablar del sulfito. El sulfito es un compuesto químico que se le agrega a los vinos para la conservación. Es un componente que es muy poderoso y nos ayuda un montón, porque pueden haber bacterias, puede entrar oxígeno sin querer, podemos descuidarnos en algunas cuestiones, y el sulfito nos va a ayudar siempre. Pero el tanino tiene una función también de protección del vino. Entonces es muy importante también aportarlo al vino final. Esto se lo aporta con la semilla, pero también se lo puede aportar artificialmente. ¿Sí? Así que, bueno, después en el grano de la uva también podemos encontrar un montón de compuestos. Nosotros vamos a hacer un resumen, ¿no? Porque no vamos a hacer todas las moléculas que podemos encontrar. Pero más que nada, en el centro del grano de la uva encontramos lo que es el azúcar, ¿sí? En la uva podemos encontrar las azúcares como la glucosa y la fructosa. Esta es la que después es transformada por las levaduras para generar el alcohol final. Bueno, eso fue un poco lo que hicimos en la primera clase, de cortar el grano al medio y ir estudiando cada partecita. Y con respecto a eso, esa fue nuestra primera clase en el que iniciamos, Sofía inició con esa enseñanza hacia nosotros. Y hay muchos pasos, porque hacer vino no es solamente, aplasto la uvita, la dejo encerrada y se hace. No, el vino tiene bastantes procesos y ¿nos podrías explicar cuáles son esos procesos o los que llevamos haciendo hasta ahora? Bien, el proceso de la uva es largo, pero bueno, para diferenciarlo en pasos, primero tenemos la recepción de la uva. Una vez que recibimos nuestra materia prima, tenemos que analizarla, que eso hice mucho hincapié porque es súper importante anotar la cantidad de azúcar que ingresa a nuestra sala de elaboración. Eso se hace mediante los grados Brix,
que nosotros tenemos un refractómetro acá en la sala de elaboración, y con eso medimos el azúcar que ingresa. Le decimos así porque es el azúcar que ingresa en general, porque es una muestra de todo lo que ingresa, ¿sí? Bueno, después de que analizamos nuestra materia prima, pasamos al proceso de despalillado. Le sacamos el raquis. Lo que se llama raquis es lo que agarra cada granito de uva en un racimo de uva. Bueno, lo despalillamos y después pasamos a la molienda, que es moler de una forma que no sea brusca, para no romper la semilla y que no le aporte sabores herbáceos al vino, ¿sí? Entonces lo que hacemos es, lo hicimos acá con las manos, y ya ahí generamos lo que se llama el mosto. El mosto es el líquido que nosotros lo vamos a transformar en vino. Para que esto suceda, tenemos que hacer lo que se llama el encubado. Que el encubado es generar un pie de cuba, que el pie de cuba es la levadura ya empezando a trabajar, empezando a despertar, ¿sí? Es como que nosotros cuando agregamos al pan, ¿viste? La levadura primero la activamos, ¿viste? Un poquito. Y después arrancamos con todo el proceso del pan. En este caso es lo mismo, la activamos en un pie de cuba, y ahí, una vez que activan y que está en una temperatura óptima, a través de pasos que hicimos muy minuciosos para que la levadura no sufra un cambio brusco de temperatura, lo pasamos a lo que es nuestro mosto. Entonces ahí hacemos el encubado. En este momento puede ya estar sucediendo lo que es la maceración, ¿sí? La maceración, ¿qué es? Nosotros pasamos todos los compuestos que hay de las partes sólidas de nuestro mosto, se transfieren a las partes líquidas. Estas partes son las que le van a dar 1.000.000 de componentes a nuestro líquido final, que va a ser el vino, ¿no? En este caso hablamos, como decíamos recién, antocianos, taninos, azúcares, obviamente, pero bueno, todo esto se va a ir pasando de la parte sólida a la parte líquida a través de una maceración, ¿sí? Que podemos encontrar maceraciones antes de que arranque la fermentación, durante la fermentación o después de la fermentación. Bueno, una vez que tenemos ya el encubado listo, macerando la piel de la uva con las semillas y todo el líquido, arranca lo que se llama la fermentación alcohólica. ¿Qué sucede acá? Cuando nosotros hacemos el pie de cuba, que activamos las levaduras y le agregamos al mosto, esas levaduras van a empezar a comer el azúcar, ¿sí? Y lo va a transformar a la glucosa o la fructosa. En mayor medida transforma la glucosa, pero bueno, a la glucosa la va a transformar en alcohol, ¿sí? Una molécula de alcohol y dióxido de carbono. Esta transformación la van a hacer las enzimas, ¿sí? Van a romper estas moléculas y las van a transformar en esto que decíamos recién, moléculas de alcohol y dióxido de carbono. En este momento las levaduras trabajan tanto que se libera mucho gas. Entonces hay que estar atentos. Y es un momento crucial. ¿Por qué? Porque hay que, como decimos siempre en el aula, nosotros no tenemos que olvidarnos que estamos trabajando con seres vivos. Son seres vivos microscópicos, ¿sí? Entonces es crucial estudiar el comportamiento de estos, porque nosotros, si no sabemos cómo funciona la levadura, cómo se desarrolla la levadura con el aire o sin el aire, o sea, con oxígeno o sin oxígeno, con las temperaturas también, con las temperaturas, con la acidez es re importante. Por eso también tomamos mucho pH muchas veces, porque eso nos da pautas de en qué condiciones se está desarrollando nuestro microorganismo, que es el interesado, que es la levadura. Entonces, esta etapa de la levadura va a pasar por distintas fases. Primero la fase de latencia, que arranca a acondicionar su vida dentro de donde nosotros lo estamos poniendo, digamos. O sea, nosotros le proponemos un ámbito para que vivan, entonces estas levaduras van a estar latentes ahí, esperando a acondicionarse. Después sube, empieza a vivir en un momento que empieza a desarrollar, y después va a parar ese desarrollo, ¿sí?
ahí va a empezar a bajar. Las levaduras van a empezar a bajar su actividad. Sí. Y después ya van a llegar a la fase de la muerte, las levaduras, ¿sí? Entonces las levaduras empiezan a vivir y después suben exponencialmente su desarrollo de vida, se multiplican generando el alcohol, generando el dióxido de carbono, y cuando ya no tienen más sustrato, o sea, no hay más azúcar en el medio, por eso también medimos mucho el azúcar durante el tiempo que vamos esperando toda esta transformación, nos damos cuenta que ya no está cambiando nada, entonces es porque ya están listos, ya terminaron, ya no tienen más comida. Cortó, sí, terminó. Bueno, una vez que la fermentación alcohólica termina, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer el descube. Hoy hicimos el encubado, ahora hacemos el descubado, que quiere decir sacar lo sólido de lo líquido. Una vez que hicimos este descube, hacemos una clarificación natural, ¿sí? Que es lo que estábamos viendo un poco hoy. Hoy estamos en esta fase. Sí. Y después hay una segunda fermentación durante nuestro proceso que es súper importante. Pero hay productores que deciden hacerle, productores que no, que se llama la fermentación maloláctica. ¿Qué quiere decir? Que a través de las bacterias lácticas transformamos el ácido málico, que es el ácido fuerte, que le da un sabor ácido. Sí. Un olor bastante ácido. Sí, te hace acordar como a la manzana verde. Y lo va a transformar a este ácido en ácido láctico, que le da como ese sabor a yogur que probábamos el otro día y estudiamos un poco lo que podemos encontrar. Entonces esto le va a dar mucha untuosidad, se llama, o sea, suavidad al paladar. ¿Sí? Entonces le baja la acidez tremendo y da un vino muy, nosotros le decimos redondo, porque cierra y no es tan o sea, no salen tantas aristas en la boca, ¿sí? Pero bueno, esto a veces se produce, a veces no, los productores lo buscan o a veces no. Los sommeliers hoy en día, por ejemplo, están apuntando mucho a vinos con mucha arista, no tan redondos, por ejemplo. Les está gustando un poco más lo que se llaman vinos salvajes, por así decirlo. Bueno, una vez que termina esta fermentación, dura más o menos 75 días. Después lo que hacemos es clarificar el vino de forma artificial, o poniéndolos en frío y bajando bien, que se vaya todo lo sólido y quede bien claro, ¿sí? Que quede un vino clarito, que no tenga partículas en suspensión, que no tenga sólidos. Y una vez que estamos listos, lo que hacemos es dejarlo en una etapa de estacionamiento. Lo podemos hacer en el mismo lugar donde estamos, sea por ejemplo un tanque, ya sea de acero inoxidable, de plástico, de PVC, o pasarlo a barrica. Y ahí va a estar el tiempo que el productor desee. Hoy estaba comentando que, por ejemplo, hay vinos que duran 12 meses en barrica. Después, lo que se hace una vez que ya está listo, que nos gusta, que ya buscamos lo que nosotros queríamos de la madera, de la barrica, lo pasamos a la botella, o sea que hacemos el embotellado, y ahí también tiene que estar mínimo 2 meses para ir haciendo análisis, y una vez que en esos 2 meses no hubo cambios en la botella, el vino ya está listo. Se puede comercializar. Sí. Etiquetar y después se comercializa. Una pregunta, ¿el material en el que se conserva el vino influye en el sabor? ¿Puede influir? Sí, claramente. Nosotros hablamos mucho de la madera en el vino. ¿Por qué? Porque hay barricas de madera que aportan un montón de aromas y sabores al vino. Por ejemplo, no es lo mismo tomar un vino que haya estado 12 meses en barrica a un vino que haya estado 12 meses pero en un tanque, por ejemplo, recubierto con pintura epoxi, que no le va a transferir nada. Justamente se busca eso. Que no haya transferencia de lo de afuera hacia adentro. En el caso de la madera, sí, se busca que la madera le transfiera al vino. Y el otro día hicimos una actividad de los aromas. Esto que vamos a encontrar cuando nosotros ponemos un vino en barrica de madera, por ejemplo, es muchos aromas a tostados, puede aparecer algo de aromas a humos, chocolates,
todo esto se va a encontrar cuando un vino está dentro de una madera. Ujú. Después también la madera solamente, esto es la pregunta que vos me haces, ¿no? De en dónde va a estar el vino conservándose. Claro. Pero por ejemplo, hay empresas, o nosotros mismos lo hacemos, que no tenemos barriles de madera. ¿Les añaden la madera en donde esté? Claro, Claro. añadimos la madera. Eso también iba a preguntar, ¿se agregan otras cosas como hierbas o la madera misma? Bien. Si, por ejemplo, si está en un tanque de acero, Sí, para agregar Eh, color, sabor. lo único que se agrega es madera. Después, todos los sabores y olores, eso ya deja de ser vino. Puede ser un vino a base de, o a base, una bebida a base de vino, cuando está, por ejemplo, tiene una vainilla ahí puesta, eso ya es impuesto, eso ya no viene del vino, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay varias marcas que yo conozco que dicen bebida a base de vino y te ponen la etiqueta vainilla, chocolate, y hay que leer la contraetiqueta, Sí. porque ahí generalmente es una bebida a base de vino, pero no es vino, ¿sí? Ok. Cuando un vino se logra que se sienta la vainilla, se sienta el chocolate, es porque está logrado a través de la madera solamente. Ujú. Ok. Hay cosas que son ilegales en el vino que no se le puede agregar, Ujú. ni agua ni azúcar. Por eso es que, por ejemplo, tenemos un defecto en el vino y nosotros nos sirve que se haga más alcohol, le agregamos más azúcar y te viene bien porque va a haber más alcohol, más cantidad de azúcar, más alcohol. Pero eso es ilegal. Entonces, por eso yo siempre digo, el vino es un arte, el vino hay que hacer tantos trabajos manuales de decir, bueno, suba la temperatura, bajo la temperatura, todo esto porque nosotros tenemos que manipular solamente el líquido del mosto que traemos. Y esto que vos decís de la madera, le aporta un montón de sabores, le aporta taninos también, pero bueno, solamente le podemos agregar madera, sí. Ok. Hay que ser alquimista, me comentan acá. Sí. Sí, la verdad que es un arte bastante lindo, la verdad. Con el tema de una vez ya terminado, que pasa en botella, vos mencionaste que vienen los sommeliers a probarlo. ¿Cómo es eso? ¿Los enólogos piden a alguien que mande sommeliers, llaman? ¿Cómo se llevan? Sí, el enólogo en realidad también cumple la función de catar los vinos. Ujú. Esto es parte del enólogo, pero siempre se apoya de un sommelier, Ujú. porque un sommelier estudia tan minuciosamente cada variedad de vino, cada defecto que puede encontrar, y tiene una nariz y una boca muy entrenada. Ujú. Entonces puede detectar a través de la nariz o de la boca, o sea, de los aromas o de los gustos, defectos enseguida. Entonces siempre se apoya de un sommelier, un enólogo. Ujú. También se apoya mucho de un ingeniero agrónomo, por ejemplo. En una bodega nunca vas a ver a un enólogo trabajando solo. Generalmente siempre hay un ingeniero agrónomo que trabaja mucho con ellos en la parte del viñedo, Ujú. y hay un sommelier que trabaja mucho al final. Entonces, Ujú. por eso yo siempre remarco, el enólogo es como que está bien entre el medio de la producción, que es bien donde se transforma el mosto en alcohol. Ujú. Pero siempre todo lo que es la parte de suelo, de plantas, también se apoya mucho de los ingenieros agrónomos. Ah, ok. Y una pregunta que vamos a dejar abierta para una próxima invitación Bien. es, porque ya es la hora, Ah, es cómo se relaciona esto de el olfato con el sabor. ¿Puedo sentir sabores que no olí o puedo oler algo que no sienta? bien. Cuando La nosotros... dejamos para la próxima. Ah, era una pregunta, para genial, pensar. genial. Tarea para la casa, vayan a Ujú. sentir aromas. Yo quería seguir. Gracias. Te agradecemos esta visita, Sofi, el que nos estés dando clase. Estamos muy contentas. Nos Bueno, gusta gracias, mucho. gracias. Y nada, esto es abierto a una próxima Sí, invitación. obviamente, A la radio. obviamente.
todo el año. Muy hay que hacer catación en vivo. Sí, obvio. El profe quiere. Los mayores de edad. Y nada, con esto dejamos el programa del día de hoy. Síganos en todas las redes del colegio, de la radio. Y nada, muchas gracias. Pueden comunicarse al 280-04-03-4419. Y nos vemos la próxima. Chao.